Clara Carmen. Uh, Ujú. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del sexto ciclo de conferencias online de Sociemat. Hoy tenemos la suerte de contar con la profesora Carmen Álvarez Lorenzo, que es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y directora del Instituto de Materiales de la Universidad de Santiago, el IMATUS. Carmen es una prominente investigadora en el área de ciencia de materiales, biología, medicina y farmacia, tecnología farmacéutica, y ha desarrollado sistemas avanzados de liberación de fármacos, scaffolds para medicina regenerativa y este tipo de cosas. En su currículum dice que figura en el top 2% de investigadores más citados, pero es que está muy por encima, está entre los 100 primeros de España en ciencia de materiales. Yo no sé, yo creo que duplica mi índice H, es una barbaridad. Entonces tiene un prestigio internacional enorme y un prestigio nacional que es todavía más difícil de conseguir. Es miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia, no sé, creo que es la secretaria, no me acuerdo bien, pero es editora del International Journal of Pharmaceutics y bueno, pues tiene una actividad muy ligada a Sociemat y hemos hecho muchos intercambios con ella y hoy tenemos la suerte de poder asistir a esta charla en donde nos va a contar algunos aspectos de sus investigaciones más recientes. Muchas gracias, Carmen, por haber aceptado participar en este ciclo y adelante todo tuyo cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es todo un honor poder participar en este ciclo de conferencias que cuenta siempre con un elenco de científicos e investigadores pues muy notable. Entonces, muy agradecida por la invitación. Hoy voy a hablar un poco de nuestra investigación sobre entramados poliméricos con capacidad de reconocimiento molecular. Bueno, ya lo acaba de comentar Rodrigo. eh, yo estoy en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una ciudad muy conocida porque tiene una catedral muy bonita a la que llegan muchos peregrinos todos los años. Y próximo a esta catedral, pues también tenemos la Facultad de Farmacia y el Instituto de Materiales. Y en el Instituto de Materiales, nuestro grupo hace investigación sobre sistemas de fármacos para liberación de fármacos avanzados y también scaffolds para medicina regenerativa. Y todo ello desde una perspectiva altamente multidisciplinar. Combinamos ciencia de polímeros, química, biología, medicina, todo ello orquestado bajo el paraguas de la tecnología farmacéutica. Y voy a empezar por hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de los materiales en el ámbito de la salud y en particular en el ámbito del desarrollo de los medicamentos. Entonces, en la imagen superior izquierda vemos cómo era la preparación de los medicamentos bueno, pues en la antigüedad, ¿no? Partía de las materias primas que había en las proximidades y se intentaba adaptar pues, esas materias primas a una forma farmacéutica, algo que fuese administrable al paciente. Un mejor conocimiento de esos materiales pues, son los fármacos, son los excipientes, un mejor conocimiento de las patologías, de las enfermedades, de cómo somos, ¿no? Pues ha dado lugar a que la esperanza de vida se haya incrementado en los últimos 100 años de una manera tremendamente significativa. Se ha pasado en menos de 100 años a duplicar la esperanza de vida que se venía manteniendo en todos los años anteriores. Hoy los medicamentos no se fabrican de una manera tan rudimentaria, se fabrican con tecnologías muy punteras, en la imagen de la derecha la podemos ver, con instalaciones pues, realmente sofisticadas, pero que en el fondo hacen posible la fabricación de medicamentos porque se dispone de materiales también más avanzados. Los medicamentos son el producto más demandado en todo el mundo. Es decir, el producto que más se consume por las personas son los medicamentos.
Y esos medicamentos hay que hacerlos cada vez mejores y más accesibles. Esa es la filosofía de los que nos dedicamos a la tecnología farmacéutica, al ámbito farmacéutico, ¿no? Entonces, en esa evolución de los medicamentos para que sean mejores, tengan más eficacia, más seguridad, pues un evento que ha contribuido muchísimo ha sido el mapeo del genoma humano que se concluyó en el año 2003. Es decir, gracias a que conocemos mejor el genoma humano, es posible llegar a las bases moleculares de las enfermedades, es posible identificar polimorfismos genéticos que van a determinar que la enfermedad en unas personas se manifieste de una manera y también que los medicamentos tengan más o menos eficacia en determinadas personas, y también se puede distinguir pues, cuáles son los factores medioambientales, sociales o culturales que condicionan la salud y la enfermedad. Y lo que es muy importante es que con el descubrimiento del genoma humano y estos avances que ha habido en farmacogenética en los últimos años, pues ya es posible incluir en los prospectos de los medicamentos información sobre el perfil genético de los pacientes a los que van destinados determinados medicamentos. Aquí en este gráfico de barras, eso viene expresado en color azul. Es el porcentaje de medicamentos que incluyen en su prospecto información sobre el perfil genético al que debe estar destinado ese medicamento, porque se ha probado que es eficaz y seguro en esos pacientes específicos. Sabemos que es más de la tercera parte en muchos casos. ¿Y qué condicionamientos tiene esto desde el punto de vista de los materiales, que es de lo que nos ocupa a nosotros? Pues resulta que pequeños cambios conformacionales o pequeños cambios estructurales en nuestros genes, lo que determinan es que las proteínas que producimos sean tengan pequeñas diferencias, cambien su secuencia de aminoácidos o tengan pequeños cambios en sus conformaciones. Y esos pequeños cambios estructurales o conformacionales determinan que su capacidad de reconocimiento de determinadas sustancias cambie. Y también determina que nuestro organismo reconozca esas proteínas de manera diferente. Y muchas veces estos cambios conformacionales de las proteínas son los que están asociados con el origen de una determinada enfermedad. Porque una enzima, por ejemplo, no reconoce bien su sustrato, entonces no actúa de la manera correcta. O hay proteínas que se sobreexpresan en la superficie de las células que se dedican a reconocer cosas que igual no tenían que estar reconociendo. Bueno, pues aquí surge nuestra idea de que el reconocimiento molecular es muy importante en la salud y en la enfermedad. Y esto nos puede parecer muy avanzado, porque hace poco que se descifró o se descubrió la secuencia de nuestro genoma. Pero si nos remontamos a hace ya algunas décadas, digamos que la primera iniciativa de medicina personalizada es precisamente la transfusión sanguínea. Y la transfusión sanguínea fue posible gracias a los descubrimientos en el 1900 de Landsteiner, que estableció los grupos sanguíneos A, B y 0. ¿Y qué significa tener un grupo sanguíneo A? Pues significa que los glóbulos rojos de una persona con grupo sanguíneo A expresan unos antígenos en su superficie. Y grupo B, pues que los glóbulos rojos de una persona con grupo B tienen unos antígenos diferentes, que vamos a llamar B. Y grupo AB significa que una persona con grupo AB es aquella que tiene en sus glóbulos rojos unas proteínas, unos antígenos A y B. Y grupo 0, pues que no tiene ningún antígeno. Pero esto tiene una repercusión muy importante. Y es que además las personas con grupo A tienen circulando anticuerpos frente al grupo B. Y por eso si a una persona de grupo A se le intenta hacer una transfusión de sangre de una persona de grupo B, pues los anticuerpos antigrupo B de la persona de grupo A van a bloquear esa nueva sangre, van a formar, pues, desencadenar un proceso de coagulación que va a tener consecuencias fatales para la persona que ha recibido la transfusión. Las personas de grupo AB tienen suerte, en el sentido de que no tienen ningún anticuerpo circulante frente a otros glóbulos rojos, pueden admitir cualquier sangre.
El caso contrario son los del grupo cero, porque tienen anticuerpos para tanto para A como para B, y por lo tanto solo pueden recibir del grupo cero. Bueno, esto se ha ido mejorando y ha aparecido también el sistema RH, que es un antígeno adicional, y la presencia de este antígeno también determina si es RH positivo existe, RH negativo está ausente, pues que el reconocimiento molecular de la persona receptora de esa sangre dé lugar a una reacción adversa o no frente a esa sangre. Por lo tanto, los procesos de reconocimiento molecular existen en la naturaleza, existen en nuestro organismo y determinan muchísimos procesos biológicos, ¿no? Y además, pues está claro que estructuralmente, por fuera, somos diferentes. Unos somos más altos o más bajos o más delgados o más rellenitos, no comemos lo mismo, no usamos la misma talla de zapato, somos diferentes por dentro y por fuera. Por lo tanto, los medicamentos hay que intentar hacerlos diferentes, ajustados a las necesidades específicas que tiene cada persona. ¿Y cómo se hace entonces un medicamento personalizado? Pues aquí tenemos el esquema general. Se parte de un mejor conocimiento de la causa de la enfermedad, se descubre un fármaco que pueda corregir esa causa de enfermedad y se seleccionan a los pacientes en función de su perfil genético, ¿no? Para saber que realmente el fármaco va a funcionar en ellos. Pero también es muy importante el paso final. Es decir, nosotros tenemos que personalizar el sistema de administración del medicamento. Tenemos que personalizar el medicamento para que el fármaco llegue a esa persona pues, en la dosis adecuada, en una forma farmacéutica adecuada, es decir, que tenga las propiedades de esos materiales sean adecuados, pues la textura, la fluidez, la consistencia del material. Y ese material tiene que ser capaz también de liberar el fármaco, de ceder el fármaco a la velocidad adecuada, en el lugar adecuado. A veces hasta se le pide que lo ceda en función de determinados biorritmos que están asociados a la manifestación más o menos intensa de unos signos de la enfermedad. Es decir, que a medida que se va avanzando en mejor conocimiento de las enfermedades, en los mecanismos de reconocimiento molecular que en muchos casos están detrás de que surjan esas enfermedades, y sobre todo en los avances en nuevos materiales, pues se pueden diseñar medicamentos mejorados. Medicamentos en los que los excipientes, que son las sustancias que acompañan al fármaco, ya jueguen papeles clave, como hardware y como software. Es decir, que permitan dotar al fármaco, ¿no? Pues de una forma farmacéutica adecuada en cuanto a propiedades físico-químicas, propiedades de materiales, pero también que permita dotar ese medicamento pues, con una especie de software, en el sentido de que permita determinar en qué zona de nuestro organismo está, para saber si tiene que liberar ya el fármaco o todavía no, y a qué velocidad. Bueno, pues para poder diseñar esos medicamentos avanzados, en muchas ocasiones, pues hay que pensar en cómo se puede conseguir dotar esos materiales de esa capacidad de respuesta a estímulos o de reconocimiento molecular, ¿no? Y para eso, en nuestro grupo usamos las macromoléculas biológicas, proteínas, por ejemplo, como modelo. Nosotros sabemos que en función de cómo sea la secuencia de aminoácidos, esa proteína se va a plegar de una determinada manera y en función de ese plegamiento puede o no desempeñar una determinada actividad porque reconoce o no reconoce pues, un determinado sustrato, por ejemplo, o puede o no transportar una determinada sustancia en nuestro interior. Entonces utilizamos las proteínas como modelos biológicos y intentamos desarrollar polímeros a base de ese conocimiento, ¿no? Para preparar un polímero, pues hoy se dispone de una amplísima batería de monómeros, muchísimos monómeros, que se pueden combinar de distinta manera. La clave aquí está en encontrar esa secuencia de monómeros que permita dotar a los polímeros de nuevas funcionalidades, de la funcionalidad que nosotros requerimos, por ejemplo, para enviar un medicamento, un fármaco a un determinado lugar de nuestro organismo. Y para eso aplicamos la biomimética.
La biomimética en general es la ciencia que estudia cómo la naturaleza pues, diseña, procesa, ensambla, construye para obtener funcionalidades específicas, para responder a necesidades específicas. Pues la biomimética intenta aprender de la naturaleza para desarrollar nuevos materiales con propiedades únicas. Es una disciplina altamente multidisciplinar. No se trata de copiar los productos que hace la naturaleza, sino de aprender cómo la naturaleza construye determinados productos, determinadas proteínas, por ejemplo, o determinadas estructuras híbridas para conseguir determinadas funciones. Y hoy en día la biomimética se está aplicando a campos muy amplios, muy diversos, además, no solo medicina o aplicaciones médicas, pero sobre todo en ingeniería, bioquímica, ciencia de materiales, ingeniería química, física, astronomía. Es decir, aporta una información muy valiosa, ¿no? Cuando se empezaron a desarrollar los primeros nanotransportadores de fármacos, el objetivo fue, y sigue siendo, pues ser capaz de llevar un fármaco a un lugar específico de nuestras células o tejidos, pues imitando los mecanismos de reconocimiento biológico. Es decir, nosotros queremos llevar el nanotransportador hacia unas células o unos tejidos en los que hay unos biomarcadores, que generalmente son unas proteínas, que no hay en otras células o tejidos. Ese reconocimiento molecular es el que va a determinar la vectorización, es decir, que el medicamento llegue a unas determinadas células u otras. Pero estos primeros nanotransportadores se vieron limitados en su uso porque tienen el tamaño típico de los virus y las bacterias. Y nuestro organismo está perfectamente diseñado para reconocer a estos virus y bacterias como algo extraño que hay que bloquear. Por lo tanto, los primeros nanotransportadores también fueron identificados como material extraño, externo, que había que bloquear y que eliminar rápidamente, ¿no? Un mecanismo de reconocimiento que en este caso se opone a lo que nosotros queremos, pero tenemos que conocer, ¿no? Entonces, a la hora de plantear hoy un medicamento, nosotros lo tenemos que plantear como un verdadero CAR, ¿no? Es decir, como una estructura que empaqueta el fármaco, que es capaz de llevarla o transportarla hacia donde nosotros queremos, y tenemos que asegurarnos de que el receptor final, donde tiene que llegar, pues llegue correctamente el fármaco y ahí se libere, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que un fármaco no es capaz de autoenviarse por nuestro organismo. Necesita una estructura más compleja que es el medicamento que lo engloba, ¿no? Bueno, pues es posible cargar los medicamentos en general, no tienen por qué ser nanomedicamentos, veremos después otros ejemplos, con fármacos pequeños, con material genético, con productos biotecnológicos y decorarlos de manera que puedan circular por nuestra sangre sin ser reconocidos, pero que al llegar a las células donde tienen que ser reconocidos, pues ahí se produzca una interacción de reconocimiento entre algo que expresa o que lleva decorado el nanotransportador con algo que se sobreexpresa, por ejemplo, en la superficie de células tumorales. Este es el fundamento de la vectorización de fármacos hacia tejidos específicos. Pero es que además, cuando llega a esas células, ese nanotransportador tiene que liberar rápidamente esas moléculas de fármaco, tiene que conseguir que el fármaco alcance la concentración terapéutica para poder corregir el problema que hay ahí implícito. Y para eso necesitamos materiales sensibles a estímulos, es decir, materiales que cambien su conformación en función de estímulos externos o estímulos internos. Ese cambio conformacional pues implica que el fármaco que estaba encerrado en su interior ahora se libere y pueda ser utilizado por las células para curar una determinada patología. Una de las líneas de investigación de nuestro grupo es precisamente crear esos entramados poliméricos tipo hidrogel, de manera que cumplan la doble función de reconocimiento específico de un fármaco para que puedan incorporarlo en una cantidad muy alta, que lo lleven atrapado en su interior o lo tengan atrapado en su interior,
hasta que por efecto de un estímulo, pues ese entramado cambie su conformación, se expanda, esos puntos de unión donde estaba teniendo lugar el reconocimiento del fármaco se separen y el fármaco se libere. Cuando intentamos o sea, buscar receptores para el fármaco, siempre nos fijamos en que el reconocimiento molecular tiene que ser reversible. Y el reconocimiento molecular reversible es el que existe en nuestro organismo. Puede ser por puente de hidrógeno, por interacciones electrostáticas, por interacciones hidrofóbicas, Van der Waals, dipolo-dipolo, cualquiera de esos nos podría servir. Tiene que ser reversible. Pero cuando empezamos a trabajar en esto nos encontramos con dos situaciones extremas, ¿no? Digamos. Por un lado estaban los entramados poliméricos sensibles a estímulo. Es decir, entramados poliméricos en los que el polímero experimenta un cambio conformacional del estado contraído al estado expandido o hinchado por efecto de ese estímulo. Y ese cambio conformacional va asociado a un cambio de volumen, una transición de fases volumétricas que permite la liberación del fármaco. El problema de estos sistemas es que presentan una baja afinidad por la mayor parte de los fármacos, porque no tienen receptores para los fármacos. Y eso hace que incorporen poca cantidad de fármacos y que una vez que se produce este cambio conformacional, pues todo el fármaco se libere y ya no haya posibilidad de recuperar. Por otra parte, está todo el desarrollo de los sistemas poliméricos por imprinting molecular, molecular imprinting o moldeado molecular. El moldeado molecular clásico, el molecular imprinting clásico, consiste en incorporar el fármaco a la mezcla de monómeros antes de la polimerización. De manera que el fármaco actúa como molde, de manera que los monómeros con mayor afinidad por las moléculas del fármaco se aproximan, interaccionando con esas moléculas de fármaco, y los que tienen menos afinidad pues permanecen más separados. Y esta organización espacial de los monómeros se hace permanente durante el proceso de polimerización. De manera que una vez polimerizado el entramado polimérico, si se retiran las moléculas que han actuado como molde, se van a generar unos receptores sintéticos, unas cavidades que tienen el tamaño, los grupos químicos y la orientación más adecuada para reconocer de nuevo la molécula de interés. Este imprinting clásico molecular incorpora una cantidad muy alta de agente reticulante para que esa conformación del receptor se mantenga. Es decir, es como hacer un grabado en piedra o en madera. Las piezas después van a encajar o no encajar en función de cómo sea la estructura del fármaco que queremos reconocer. Pero son entramados tremendamente rígidos, con una constante de afinidad, una constante de reconocimiento del fármaco que es prácticamente constante, es decir, no cambia por efecto de un estímulo, porque no es deformable el material, porque se ha producido con una cantidad de agente reticulante muy elevada. Bueno, pues nuestra línea de investigación lo que intenta es combinar lo mejor de los dos mundos. El reconocimiento molecular de abajo con la capacidad de respuesta a estímulos de arriba. Es decir, queremos combinar monómeros sensibles a estímulos con monómeros funcionales capaces de reconocer a los sustancias de interés y un bajo grado de reticulación, porque si no los cambios conformacionales no tendrían interés, ¿no? Entonces, nuestras primeras investigaciones consistieron en combinar N-isopropilacrilamida, que es sensible a temperatura, con ácido metacrílico, que puede formar pares para reconocer iones divalentes, y una baja proporción de monómero reticulante en N-metilenbisacrilamida. La idea era crear hidrogeles capaces de absorber o de ceder sustancias dependiendo de un pequeño cambio en el medio ambiente. Entonces empezamos con entramados poliméricos en los que esos monómeros funcionales pueden interaccionar con la molécula o el ion de interés, estaban distribuidos de manera aleatoria por el entramado polimérico. Y vimos cómo influía la proporción de agente reticulante. Cuando la proporción de agente reticulante era baja, pues esos monómeros funcionales se pueden orientar, se pueden organizar para reconocer la molécula de interés. Vamos a suponer que es esta especie de don, ¿no?
Entonces, cuando se contrae, pues el material puede reconocer ese fármaco porque estos dos monómeros funcionales en color verde se pueden aproximar. Pero al ir aumentando la proporción de agentes reticulantes, se empiezan a crear frustraciones en el movimiento, se empiezan a crear impedimentos para que uno de los monómeros funcionales se pueda aproximar al otro y puedan reconocer a la molécula de interés. De hecho, la afinidad disminuye a medida que aumenta la concentración de agente reticulante. Y bueno, pues un estudio detallado de cómo influye pues, la proporción de monómeros funcionales, la proporción de fármaco que se quiere reconocer, la proporción de agente reticulante y de moléculas que a lo mejor pueden ser competidoras del fármaco por la unión a los monómeros funcionales, pues nos llevó a establecer esta ecuación que llamamos la ecuación de Tanaka, porque era el profesor con el que yo estuve en el MIT. Y bueno, pues los que estáis interesados tenéis en esta revisión pues, los fundamentos del reconocimiento molecular en hidrogeles que tienen estos monómeros distribuidos de manera aleatoria. Pero nosotros en el fondo lo que queríamos era solucionar estas frustraciones en la unión. Nosotros queríamos que todos los monómeros funcionales fuesen capaces de reconocer el fármaco de interés para así tener un mejor control tanto sobre los procesos de carga como sobre los procesos de liberación de fármaco. Y buscamos la manera de introducir el imprinting molecular, es decir, de crear en el sistema un estado de memoria conformacional. Es decir, que si nosotros formamos esos complejos en un hidrogel que está en un estado de energía bajo, aunque ese hidrogel se expanda y se contraiga, va a tender naturalmente a adoptar el estado de conformación de mínima energía, como ocurre con nuestras proteínas, que se puede plegar y desplegar, pero se vuelven a plegar siempre, si no tienen una patología, vamos, las proteínas de manera natural se vuelven a plegar siempre para alcanzar el estado de mínima energía, el estado conformacional en la que son más estables. Bueno, pues nuestra idea aquí también es desarrollar hidrogeles que pueden cambiar de conformación, sí, pero que van a tender al estado conformacional de mínima energía. Y en ese estado conformacional de mínima energía es en el que se forman los receptores capaces de reconocer los fármacos, por ejemplo. Bueno, pues después de muchos intentos conseguimos obtener estos hidrogeles de memoria conformacional, de manera que estos hidrogeles imprinted son capaces de reconocer el fármaco siempre con una afinidad alta, independientemente del grado de reticulación con el que se preparen, y además, pues si se expanden, pierden la afinidad, pero si se contraen, pues vuelven a recuperar siempre ese estado conformacional, capaz de reconocer selectivamente pues, a un determinado ión o fármaco. Empezamos con iones, empezamos reconociendo calcio y después ya nos pasamos a moléculas que simulan las estructuras de los fármacos. Y fuimos los primeros que fueron capaces de obtener hidrogeles que en estado contraído reconocen fármacos que cuando se aplica un estímulo y el hidrogel se expande, liberan el fármaco, pero que si el estímulo revierte y el hidrogel se vuelve a contraer, este fármaco es recaptado por los hidrogeles, si no ha desaparecido del medio. Es decir, somos capaces de obtener hidrogeles con una afinidad controlada que regula tanto los procesos de carga como los de liberación y además son los únicos sistemas con capacidad para recaptar sustancias que ya hayan sido cedidas. Si el fármaco no se absorbe, por ejemplo, esta recaptación evita que se acumule, que también se puede aplicar, por ejemplo, en bioremediación de aguas contaminadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, más adelante, en colaboración con la Academia de Ciencias de Moscú, pues evaluamos cómo influía el tener pues, un segundo network capaz, de entramado polimérico, capaz de responder a un estímulo diferente. Por ejemplo, podemos combinar entramados con respuesta a temperatura y con respuesta a cambios de pH. Y también
Otra cosa que hemos evaluado con bastante profundidad es cómo influye el fármaco que se ha incorporado en el entramado polimérico en la capacidad de respuesta a estímulo del hidrógeno. Porque a veces, al bloquearse eh, los monómeros funcionales formando estos receptores para el fármaco, esto condiciona la capacidad del entramado polimérico para responder en mayor o menor medida con una transición volumétrica más o menos intensa a los cambios inducidos por los estímulos. Bueno, seguimos evolucionando en este campo y ahora quiero mostrar pues, algunos ejemplos prácticos de nuestra investigación. ¿Cómo transferimos esto a algo aplicado? Y esto empezamos por las lentes de contacto americana. Bueno, ¿qué es una lente de contacto? Un hidrogel. Un hidrogel muy flexible que se pone sobre la superficie del ojo para corregir un problema de visión. Y este es el principal uso al que se le da a las lentes de contacto, corregir miopía, hipermetropía, presbicia, pero las agencias regulatorias también incluyen que las lentes de contacto podrían ser utilizadas con fines terapéuticos para tratamiento, como si fueran una especie de tirita transparente, ¿no?, de patologías que son refractarias a otras modalidades de tratamiento. Y ya en las primeras patentes sobre lentes de contacto por Otto Wycherley y Lee, se incluía entre, digamos, los claims que una sustancia medicinal, como por ejemplo, ellos ponían un antibiótico, podría encontrarse disuelto en la fase acuosa del entramado polimérico, del entramado del hidrogel, y proporcionar medicación, decían, por un periodo prolongado de tiempo. Bueno, en teoría eso está muy bien, porque, fijaros, en comparación con el uso de las gotas oculares, que cuando las aplicamos, pues la mayor parte del fármaco se pierde, pues si consideramos los hidrogeles, perdón, las lentes de contacto como un hidrogel que se puede cargar por simple baño o sumergiéndolos en la disolución de fármaco, pues una vez que lo aplicáramos sobre el ojo, pues tendríamos la capacidad de que el fármaco se libera a ese fluido que está entre la lente de contacto y la córnea y por ahí penetra hacia las estructuras internas del ojo. Y esta idea pues es muy atractiva porque permite incrementar la eficacia y la seguridad de los tratamientos para la vía ocular. En teoría es muy buena, en la práctica falla. ¿Por qué falla en la práctica? Pues en la práctica falla porque las lentes de contacto convencionales no tienen receptores para fármacos, no tienen receptores para alojar el fármaco. Por lo tanto, la afinidad que tienen esos entramados poliméricos por un determinado fármaco que se usa en oftalmología es tremendamente bajo. Además, el tamaño de malla va a condicionar también pues, qué puede entrar o qué no puede entrar y a qué velocidad va a entrar. Y en ausencia de un mecanismo de reconocimiento molecular específico, el fármaco se va a quedar alojado solo en la fase acuosa del hidrogel. Esto va a requerir tiempo para que el fármaco se incorpore en esa fase acuosa. El proceso va a terminar cuando se igualen las concentraciones de fármaco en la disolución de carga y en la fase acuosa del hidrogel, porque no hay ningún otro mecanismo de afinidad que atraiga al fármaco hacia ese entramado polimérico. Y además, cuando se aplique esa lente de contacto sobre la superficie del ojo, se va a descargar enseguida, porque el fármaco se va a transferir desde la fase acuosa del entramado polimérico hacia el fluido lacrimal que está bañando continuamente nuestra superficie ocular. Bueno, pues ¿cómo se producen las lentes de contacto de manera convencional? Pues se mezclan los monómeros, se llevan a un molde, se aplica luz o calor y se obtiene una secuencia aleatoria de esos monómeros. ¿Cómo adaptamos esto a generar receptores específicos en una lente de contacto? Pues incorporando el fármaco en esa mezcla de monómeros, potenciando esas interacciones específicas fármaco-monómero, de manera que al final de la polimerización tengamos una secuencia diseñada de monómeros que permita obtener receptores específicos. Y tenemos algunos inconvenientes adicionales a la hora de aplicar esta tecnología a las lentes de contacto, que es, podemos usar muy pocos monómeros funcionales porque muy pocos proporcionan sistemas biocompatibles con la superficie ocular. Tenemos que usar una concentración de monómero reticulante incluso inferior que a otras aplicaciones.
porque las lentes de contacto tienen que ser muy flexibles para adaptarse perfectamente a nuestra superficie corneal. Y por lo tanto, esto nos va a obligar a maximizar ese reconocimiento molecular entre el fármaco y los monómeros funcionales. De manera que, aunque la lente de contacto pues, se distorsione, se puedan reconocer los fármacos de interés. Bueno, pues así conseguimos preparar nuestra primera lente de contacto imprinted, que fue con timolol, y de hacer la demostración in vivo de que sí era factible, ¿no? Preparamos una lente de contacto capaz de reconocer timolol y comparamos los perfiles que proporciona el timolol en fluido lacrimal con una gota de colirio, que sería la línea verde, con una gota de colirio con el fármaco mucho más concentrado, que es la línea negra, y en cualquiera de los dos casos vemos que en menos de 30 minutos ya no nos queda fármaco sobre la superficie ocular, y esto es lo que ocurre habitualmente cuando se administra una gota de colirio sobre el ojo. El perfil rojo corresponde a una lente de contacto no imprinted, es decir, una lente de contacto obtenida de manera convencional a la que se le intenta incorporar el fármaco en la fase acuosa. Vemos que es prácticamente el mismo perfil que se obtiene con un colirio. Y en cambio la línea azul muestra los niveles de timolol que se consiguen con una lente de contacto imprinted, es decir, una lente de contacto en la que se han generado esos receptores específicos para alojar el timolol. Y aquí tengo que insistir en que la lente de contacto no imprinted y la imprinted tenían exactamente la misma composición, con los mismos monómeros. Lo único que en la lente de contacto imprinted, la azul, pues habíamos conseguido reorganizar esos monómeros para formar esos receptores específicos por timolol, de manera que ahora proporcionan más timolol al fluido lacrimal. Y como comentaba, es muy importante que esos receptores tengan afinidad reversible por el fármaco. Y para conseguir eso, tenemos que intentar que los receptores se formen en el estado de mínima energía, porque es al que va a volver siempre el sistema. Entonces, a la hora de plantearse un sistema con capacidad de reconocimiento molecular, les tenemos que plantear, bueno, ¿qué monómeros funcionales vamos a utilizar para formar esos receptores y cuál va a ser la estiquiometría? Hay un montón de técnicas analíticas a las que se puede acudir, pero todas ellas tienen asociado mucho de prueba y error. Y nosotros, para minimizar esas pérdidas de prueba y error, pues acudimos a una estrategia bioinspirada. Aplicamos una ingeniería inversa. De manera que pensamos, bueno, si un fármaco está aprobado para corregir una determinada patología es porque se conoce perfectamente cuál es el receptor biológico con el que tiene que interaccionar en nuestro organismo. Si se conoce la estructura del centro activo de la proteína o de la enzima con el que interacciona para corregir un determinado proceso patológico. Bueno, pues usemos la estructura del receptor natural de ese fármaco como molde, como fuente de inspiración para crear receptores artificiales en una lente de contacto. Si el fármaco funciona es porque reconoce con una afinidad alta y reversible nuestro receptor farmacológico. De la misma manera, nosotros queremos crear receptores con afinidad alta pero reversible en la lente de contacto. Alta para incorporar fármaco y reversible para que lo pueda acceder después cuando se aplique sobre la superficie ocular. Y así nos planteamos el diseño de lentes de contacto para administrar fármacos para el tratamiento del glaucoma. En particular, pues un fármaco que se llama cetazolamida, que es un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica 2. Entonces, para generar lentes de contacto con capacidad para incorporar acetazolamida, nosotros estudiamos cómo era el centro activo de la anhidrasa carbónica 2 en nuestro organismo. Es decir, ¿qué aminoácidos hay en ese centro activo? ¿O qué cofactores, en este caso tiene un zinc? ¿Cómo interacciona con el fármaco? Bueno, pues vamos a buscar monómeros con los grupos funcionales de esos aminoácidos y le incorporamos los cofactores que necesiten, en este caso zinc, para intentar reproducir esas interacciones en la lente de contacto. Y así fuimos capaces de dotar a las lentes de contacto de afinidad por este fármaco antiglaucoma. O, por ejemplo,
para incorporar fármacos antialérgicos que tienen que interaccionar con el receptor H1 de la histamina. Bueno, pues, ¿qué tiene el receptor H1 de la histamina? Pues una serie de aminoácidos, en este caso aspartico, fenilalanina, tirosina, triptófano, asparagina, lisina, que tienen unos determinados grupos químicos funcionales. Y con eso se interacciona la olopatadina, que es el fármaco antialérgico. Bueno, pues seleccionemos monómeros que tienen grupos funcionales parecidos a los aminoácidos que están en ese receptor natural. En este caso, preparamos una batería enorme de hidrogeles, intentando combinar distintos monómeros que reproducen esas interacciones que se producen en el receptor natural. Y observamos que los más biomiméticos tenían más capacidad para incorporar el fármaco y cuando se producía la reacción alérgica se liberaba menos histamina, es decir, la reacción alérgica era menor. Otro ejemplo, lentes de contacto para el tratamiento de patologías asociadas a la diabetes, patologías oculares asociadas a la diabetes. En condiciones de hiperglucemia, la ruta normal de transformación de glucosa en ácido pirúvico se satura y entra en funcionamiento otra ruta alternativa, que es la de la aldosa redutasa. Este enzima transforma glucosa en sorbitol y es precisamente la acumulación de sorbitol en nuestras células lo que produce un daño osmótico, que es el daño que causa la diabetes a nivel ocular, por ejemplo. Bueno, pues nosotros diseñamos lentes de contacto que incorporan un inhibidor de aldosa redutasa, pues imitando la estructura del centro activo de la aldosa redutasa. Y de esa manera pudimos incorporar el Palrestat en las lentes de contacto. Este Palrestat se puede acumular en la córnea, inhibiendo la aldosa redutasa, por lo tanto inhibiendo la formación de sorbitol en las estructuras oculares y previniendo la opocificación del cristalino, de la lente natural, ¿no? Pues vimos, es un ensayo pues, relativamente sencillo, ex vivo, usando ojos, por ejemplo, de cerdo que proceden de matadero, ¿no? Es un ensayo preliminar, ¿no? Las estatinas, seguro que os suenan, la simvastatina, la atorvastatina, la pravastatina, que se utilizan para bajar el colesterol en sangre. Bueno, pues las estatinas son inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A. Y resulta que esta enzima a nivel ocular mejora la salud ocular. Tiene lo que se llama efectos pleiotrópicos. Cuando se inhibe esta enzima, pues hay menos riesgo de glaucoma, de degeneración macular, de uveitis, de retinopatía diabética. Entonces nuestra idea fue incorporar estatinas a lentes de contacto, pero partiendo de nuevo de un conocimiento de cómo es el enzima con el que interaccionan esos fármacos, es decir, cómo es la estructura de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A cuando llega, por ejemplo, la atorvastatina. La atorvastatina sería esta molécula en azul, aquí en el centro, y lo que le rodean son los aminoácidos del centro activo de esa enzima. Y vemos que muchos de estos aminoácidos tienen grupos amino con carga positiva. Otros forman puentes de hidrógeno o interacciones dipolo y también interacciones de tipo hidrofóbico. Bueno, pues intentamos imitar estas interacciones en la estructura de la lente de contacto y observamos que las más bioinspiradas pues eran capaces de incorporar más fármaco, de cederlo de manera sostenida y además pues podían hacer llegar ese fármaco a córnea, a humor acuoso, a esclera o a un órbito, ¿no? Mejorando pues la salud ocular. Ya para terminar, en los minutos que me faltan, quiero mostrar un ejemplo también de reconocimiento molecular, pero aplicado a otro tipo de productos sanitarios, ¿no? Bueno, los productos sanitarios de implantación o de inserción podemos ser pues, un catéter, una sonda, una prótesis de cadera, una malla para una hernia, cualquiera de estos productos, pues son susceptibles de que las bacterias se adhieran, formen una comunidad muy bien estructurada que se llama biofilm, y en ese biofilm, pues las bacterias están intercambiando unas señales de comunicación que hacen que cambie su fenotipo. Y este cambio fenotípico es malísimo para nosotros, porque hace que las bacterias sean muchísimo más resistentes a los antibióticos. De manera que si un punto se nos infecta, si la prótesis de cadera se infecta, si el catéter se infecta,
hay un problema porque los antibióticos ya no son eficaces o son mucho menos eficaces frente al biofilm, ¿no? Y de hecho, los productos sanitarios se consideran como el paraíso de las bacterias oportunistas, porque les encanta crecer sobre los productos sanitarios. Y eso tiene un impacto económico, pero sobre todo sobre la salud de los pacientes, más cuando están en las unidades de cuidados intensivos, pues tremendo, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Pues introducir terapia antimicrobiana de manera muy intensa y con poco éxito, o intentar retirar ese producto sanitario que está infectado, quitarlo el punto, bueno, pero quitar una prótesis de cadera o quitar una válvula cardíaca que acabamos de implantar, pues es mucho más complicado, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos diseñar superficies en esos productos sanitarios de manera que la posibilidad de que se forme ese biofilm se vea atenuada. Es decir, intentamos prevenir, porque una vez que se ha formado el biofilm va a ser muy difícil de erradicar. Entonces, para prevenir la formación del biofilm por un hongo que se llama Candida albicans, que da lugar a unos biofilms muy resistentes, pues nuestra idea fue imitar la superficie del hongo en la superficie del producto sanitario, es decir, crear lo que llamamos la Fungi Bio-Inspired Surface, es decir, una superficie bioinspirada en los hongos. Y aquí la diferencia está en que la superficie de nuestras células tienen colesterol, o sea, las membranas de nuestras células están constituidas por colesterol, ¿no? Y en cambio, en la pared de los hongos no hay colesterol, hay ergosterol. Ya veis que el cambio entre colesterol y ergosterol desde un punto de vista químico es muy pequeño, son dos enlaces lo que cambia, ¿no? Pero esto es lo suficiente para que se hayan diseñado fármacos antifúngicos que interaccionan con el ergosterol y matan los hongos, y que ese mismo fármaco antifúngico no se pegue al colesterol y no nos mate a nosotros. Es un reconocimiento selectivo al ergosterol, ¿no? Bueno, pues nosotros decidimos decorar con ergosterol los productos sanitarios. ¿Para qué? Para incorporar de manera muy eficaz fármacos antifúngicos. De manera que partimos de silicona, injertamos, utilizando radiación gamma, grupos glicidil metacrilato, y a continuación, por una reacción química, injertamos ergosterol. Una vez que tenemos el ergosterol en la superficie del producto sanitario, ahora podemos incorporarle un fármaco antifúngico. Y ese fármaco antifúngico va a quedar ahí, no se va a ir. No se va a ir hasta que aparece el hongo en el ambiente, en su entorno. Cuando el hongo aparece en el entorno, entonces el fármaco antifúngico puede elegir entre seguir pegado al producto sanitario o migrar hacia el hongo y matarlo. Y en general va a migrar porque en el hongo la conformación del ergosterol es todavía mejor para el reconocimiento molecular y para que el fármaco se una específicamente. Bueno, el injerto de ergosterol en un producto sanitario es relativamente sencillo, lo patentamos, pero esta información ya está publicada. Es muy fácil de seguir porque el ergosterol es fluorescente, entonces sabemos perfectamente si está o no injertado. Y en una prueba de concepto, pues vimos que realmente si teníamos ergosterol se incorporaba eficazmente el fármaco antifúngico que interacciona con el ergosterol y no se absorbían de manera específica otros fármacos que no interaccionan con el ergosterol. Y en los cultivos con las bacterias, perdón, con los hongos, con Candida albicans, pues vimos que los que incorporan más ergosterol, incorporan más fármaco antifúngico, inhiben el crecimiento de Cándida. Pasamos ya a las conclusiones. Bueno, pues lo que quería comentar, enseñar hoy con esta presentación es que los procesos de reconocimiento moleculares pues son universales a todos los procesos biológicos nuestros, los que ocurren en la naturaleza, que se pueden aplicar para desarrollar muchos materiales con aplicaciones muy diversas, para separaciones, sensado, catálisis, también para aplicaciones biomédicas, y que cuando estos principios se incorporan en materiales poliméricos, pues los transforman en plataformas muy versátiles porque son muy robustas, porque son escalables, porque permiten flexibilidad en cuanto a propiedades mecánicas, y que esto hace pues un campo de oportunidades a nosotros nos parece que muy interesante para desarrollar materiales avanzados
multifuncionales para aplicaciones muy diversas, ¿no? Bueno, como siempre, pues todas las investigaciones son gracias a equipos en los que hay personas muy comprometidas y quiero dar las gracias a todos los miembros de nuestro grupo de investigación, a las agencias que nos apoyan. Ahí están mis datos de contacto. Bueno, estamos muy abiertos a cualquier tipo de colaboración y, por supuesto, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y gracias a Sociemat por la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, ha estado sensacional y ahora me arrepiento de haber estudiado química inorgánica, porque claro, se me escapa toda la parte de, porque habláis de, pues ponemos aquí este monómero y no sé qué, pero toda la química que hay detrás, pues es muy difícil. Y nada, te agradezco mucho la presentación. Y bueno, una pregunta inmediata que se me ocurre es, ¿en qué estado de desarrollo está, por ejemplo, cuando hablas lo de las córneas, los implantes y tal? ¿En qué estado de desarrollo y qué predicciones tienes para un futuro inmediato? Bueno, pues es muy buena pregunta, porque todos los diseños que hacemos, y en eso yo me arrepiento de no estudiar más química, todos los desarrollos que hacemos con aplicaciones sanitarias, sabes que tienen que pasar por procesos muy rigurosos de evaluación de eficacia y seguridad, ¿no? Entonces, nos lleva un tiempo, ¿no? Llegar a las empresas, nos lleva un tiempo superar todas las etapas preclínicas, pero ahora estamos muy contentos porque hemos licenciado una patente a una empresa de lentes de contacto y creemos que a lo mejor en un futuro próximo alguna de esas lentes de contacto pues va a llegar al mercado. Estamos en ello. Gracias. ¿Alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Si no, como tienen mis datos de contacto, pues eh, cualquiera me puede contactar más adelante y encantados por email o de contestar. Y yo tengo otra pregunta. Claro, todos estos, ¿cuáles son las ventajas de los hidrogeles? Bueno, las ventajas, muchas. Pero comparado, por ejemplo, cuando, pues yo tengo en mente, claro, mi parte de cerámica, Marita, con sus sílices y demás, como portadores. Sí. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, recomendable usar las partículas como portadores y las ventajas que pueda tener sobre los hidrogeles o si se pueden complementar? ¿O cómo? Son complementarios, exactamente, son complementarios. Todos tienen ventajas e inconvenientes. En cualquier caso, tanto que acabas de comentar el trabajo de la profesora Marita Vallet, en cualquier caso, ellos también hacen reconocimiento, ¿no? Y tienen sistemas que permiten ceder, abren compuertas, ¿no? Que se llaman, abren compuertas específicas para que se libere el fármaco en función de determinados estímulos, por ejemplo, o para llevarlos a determinadas zonas. Bueno, pues son materiales complementarios. Para unas aplicaciones quizás sean mejor unos, para otras aplicaciones son otros. Nosotros, como nos dedicamos más a la biocular y los tejidos oculares son extremadamente blanditos, pues necesitan cosas muy blanditas, ¿no? Y para poner en su superficie, pues tiene que ser hidrogeles tremendamente flexibles, ¿no? Pero se podrían intentar combinar incluso incorporando pequeñas nanopartículas de sílice, incluso en esas estructuras de lente de contacto. Es algo también en lo que estamos dándole vueltas, ¿eh? Y otra curiosidad es, perdona mi ignorancia, es que como no sé nada, pues claro, todos son preguntas. Eh, la estabilidad de estos hidrogeles, porque claro, hay algunos de estos hidrogeles que se degradan muy prontito, a 40 grados, no sé qué. Entonces, Sí. eh, ¿qué me puedes decir de la estabilidad en condiciones de químicas, vamos, normales, temperaturas Sí. un poquito elevadas o cualquier cosa? Sí, también pues depende mucho de, claro, de los monómeros, ¿no? Con los que están constituidos. Entonces, nosotros para hidrogeles de implantación, pues generalmente hacemos estructuras que sean biodegradables para que no haya necesidad de volver a retirarlos, ¿no? Que se vayan biodegradando en el organismo y se puedan eliminar. Pero, por ejemplo, para una lente de contacto tiene que tener esa estabilidad eh, composicional y física y mecánica, pues durante todo el tiempo de uso, ¿no? Entonces ahí necesitamos combinar flexibilidad mecánica con, digamos, robustez en cuanto a que no se nos biodegrade antes de tiempo el sistema. Gracias. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta por ahí más en el auditorio? ¿Hay alguien? No veo a nadie que levante la mano.
yo tenía una Sí, pregunta. por favor. Eh, mm, ¿Cómo se regula la suministración del fármaco para que sea regular en el tiempo? ¿Hay algún estudio? O sea, Sí, imagino la lente se pone en el ojo y sí. claro, Muy buena pregunta, Luca. sí, Depende de la gracias. afinidad que tenga el fármaco por los monómeros funcionales que le hemos incorporado. Es decir, si la afinidad es baja, pues la velocidad de liberación, ¿no? Va a ser más rápida. Si el fármaco se encuentra muy a gusto en el interior de la lente de contacto porque está interaccionando muy intensamente con los componentes de la lente de contacto, pues va a tardar más tiempo en liberarse. Y así podemos sostener más o menos tiempo la liberación en la superficie ocular. Gracias por la pregunta, muy interesante. Vale, muchas gracias por la contestación. Gracias. Y siguiendo con eso, también se podrá, a lo mejor con algún colirio, alguna tontería, modificar esa velocidad de liberación a medida que se requiera, o no. En eso estamos también y para eso Es en estamos todo. incorporando nanopartículas de oro ahora en las lentes de contacto. Para tener ahí una fototermia, a lo mejor que podemos darle también una vuelta sobre posibles aplicaciones. Vamos a acabar con algo de química inorgánica, seguro. Y con cerámica, seguro. Seguro, seguro. Oye, con una radiación ahí metes un piezo eléctrico y expandes ahí, mueves las moléculas y Igual controlas la sí, liberación. igual sí. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pues si no lo hay, solo me queda agradecer una vez más a Carmen la excelente presentación, que ha sido extraordinaria y además, bueno, has intentado ser muy didáctica, aunque mi cerebro no da para tanto, pero reconozco el esfuerzo de ser didáctica y de que nos enteráramos. Y así que muchísimas gracias por haber participado en esta conferencia, haber dado esta conferencia. Gracias a todos por haber asistido y nada, simplemente recordar que acabamos el ciclo el próximo 6 de mayo con una nueva conferencia a cargo de José Calafchica, que hablará de Cuando la piedra sangra plata, historias para entender los materiales. Esa es una charla puramente divulgativa y os espero a todos otra vez allí para cerrar este sexto ciclo. Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer. En unos días, Gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias a vosotros. gracias. Hasta luego.